La literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. Pero la literatura, antes que nada, es un asunto de comunicación muy singular, ya que en este caso el mensaje es una obra de arte. En cuanto a su estudio, para su mejor comprensión y apreciación, ha sido clasificado en géneros literarios, los cuales son narrativo, lírico y dramático. La intención comunicativa es el propósito o la meta que quiere conseguir por medio de su discurso el participante de un acto comunicativo. Las situaciones comunicativas nos obligan a utilizar las funciones de la lengua. Por ejemplo, tenemos la función fática, la función emotiva y la función referencial. También tenemos la función poética, que va centrada en el mensaje. Esta función de la lengua se halla presente sobre todo en las obras literarias, especialmente en poesía, llena de figuras retóricas. Los primeros especialistas que se concentraron en tratar de explicar el fenómeno de lo literario fueron los formalistas rusos. Se conoce como literalidad al conjunto de elementos lingüísticos que diferencian el lenguaje literario de otros lenguajes. El texto literario configura un mundo científico donde todo es posible dentro de las propias reglas que el mismo texto establece en torno a la ficción. Este mundo ficticio se compone con propias leyes, personajes, espacios y tiempos. Por ejemplo, tenemos el estilo, que se refiere a un conjunto de rasgos lingüísticos que dan identidad a una obra. También tenemos la autorreferencial, puesto que crea su propio contexto. El polisémico, es decir, que tiene múltiples significados, y el lenguaje figurado, en el cual las palabras pueden tener varios sentidos. En cuanto a las formas de literatura, encontramos la prosa. Es el modo de expresión habitual de la palabra escrita, ya que es la forma en que las ideas se dicen de un modo natural. También encontramos el verso, que es la forma con que se expresa la poesía. En cuanto al lenguaje literario, encontramos dos significados: el denotativo, que es un significado recto o literal, y el connotativo, que es un sentido figurado. Se remonta a los griegos de la antigüedad clásica, quienes estudiaban la retórica, que era el arte de la persuasión. Entre las figuras de dicción que más se usan están el hiperbatón, la elipsis, la literación y la anáfora. Entre las figuras de pensamiento más usuales están la hipérbole, paradoja, prosopopeya y ironía. Finalmente tenemos la metáfora, metonimia y sinécdoque. Los escritores de textos literarios echan mano de todas las técnicas y recursos del lenguaje que tengan a su alcance, con la finalidad de atraer la atención del lector. Al presentar un discurso, utilizan diferentes técnicas literarias para persuadir. El diálogo corresponde de manera natural al género dramático, es decir, al teatro. Sin embargo, también puede ser parte de cualquier tipo de texto. En los textos literarios, el diálogo ayuda a montar una escena en la que parece que las cosas están ocurriendo en el mismo instante en que se lee. Narración. La narración viene del propósito de relatar sucesos de un tiempo y un espacio determinado. Para conseguirlo, el autor debe seleccionar los hechos que le parezcan más importantes dentro de su historia. La descripción es plasmar con detalles las características de un lugar, una persona o un objeto. En cierto modo, una descripción de un dibujo hecho con palabras. La literatura antigua, como la hindú, la hebrea, la árabe y la griega, contaron con un carácter eminentemente religioso, dedicado a los dioses y sus creencias, que a ellos les parecían más importantes resaltar. La literatura griega fue escrita por autores provenientes de Grecia, aproximadamente del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo. La literatura griega se considera la faceta más importante en el desarrollo de esta cultura. Si bien Roma no se distinguió por su originalidad, sino por su enorme capacidad para asimilar, en el campo del arte y de la literatura, su modelo fue sin duda el griego. El género literario más importante de los romanos es la sátira. Es un género poético en el que se mezclaban variados contenidos. La literatura de la Edad Media. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos amplios y complejos, que abarcan desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. Se caracteriza por haber hablado acerca del amor, caballería y guerra. También hablaron del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. La literatura moderna se produjo en Europa aproximadamente del siglo XV al siglo XVIII. En esta época aparece la imprenta, que amplió las posibilidades de lectura entre un grupo social mucho más numeroso. Nació la burguesía, se descubrieron nuevos territorios,
la Iglesia perdió influencia política y los monarcas pasaron del poder absoluto al declive total con la llegada de la Revolución Francesa. Literatura del Renacimiento. En esta etapa se redescubrieron y estudiaron nuevamente las obras de la antigüedad grecolatina, que renacieron en las ideas, el arte y la literatura de este periodo. El ser humano se volvió el centro de todo conocimiento. Literatura barroca. Fue un periodo artístico caracterizado por una ornamentación excesiva. Se buscaba un uso ingenioso y distinto del lenguaje, el cual dio paso a varias corrientes. Fue una corriente estética de origen francés. Sus ideales eran los principios establecidos en la antigüedad grecolatina, a los que los neoclásicos seguían como modelo. Su estilo era conciso, buscaba la simplificación y la discreción. La literatura contemporánea se considera así a lo que se ha venido realizando desde los principios del siglo XIX hasta la actualidad, y se produjo por todos los cambios que se han dado, como el triunfo de la burguesía, la revolución industrial y muchos otros sucesos que cambiaron drásticamente la literatura. Romanticismo es la pasión, el desbordamiento del sentimiento. Realismo, corriente estética, fue una expresión de lo real. Simbolismo, se caracterizó por romper la métrica tradicional y crear imágenes de gran fuerza expresiva. Modernismo hispanoamericano, se caracterizó por la ideal de la belleza en el lenguaje de la imagen poética y la libertad en la versificación. Literatura del siglo XX. Vanguardias, movimiento artístico que predomina en las 3 primeras décadas del siglo XX, critican la burguesía. Posmodernismo, surge durante la segunda mitad del siglo XX, ante la desesperanza y la desilusión de crear un mundo mejor.